por todavía disposiciones de lo que es la carrera y la universidad. Por el momento lo vamos a posponer la parte de lo que son la revisión de los exámenes para hacerlo de manera presencial, así hacerlo más, revisarlo de manera más ecuánime la parte de lo que son sus respuestas. Por el momento vamos a empezar a hacer las clases y yo creo que hasta la siguiente semana, según disposiciones, creo que ya va a ser presencial y vamos a verlo ahí sus exámenes, vamos a hacer la resolución y la parte de lo que es la presentación y revisión de sus exámenes. No sé si al respecto tienen alguna consulta. Ninguna. Entonces empezaremos la parte de lo que son módulos funcionales de lógica combinacional, los famosos lo que se llama MCI. Estos circuitos MCI son dispositivos que son en base a lo que son las compuertas básicas que ya hemos visto. La única diferencia es que estos módulos ya tienen una función predeterminada. Generalmente en los textos están diferentes niveles, pero generalmente nosotros lo vamos a tomar de 10 a 100 compuertas que esté construido un módulo, son circuitos MSI. Estos circuitos MSI, los que vamos a ver nosotros, son el decodificador en primera instancia, el codificador, la parte de lo que es transcodificador, MUX, debug, circuitos aritméticos, y la parte de circuitos para la parte de comprobación de errores y al final la parte de detección. En primera instancia vamos a ver lo que es el decodificador. Si hay alguna consulta me indican, alzan la mano o me indican si hay algo que no está muy claro y hacemos la parte de aclaración. Vemos la parte de lo que es el decodificador. La parte del decodificador es un módulo, como ven en esta parte, que tenemos una entrada de código a la entrada, que son n bits, y a la salida, por lo general, como máximo, tenemos 2n salidas. Entonces, lo más fácil de poder ver un MSI decodificador es que tienes un código a la entrada y a la salida no es código. Así de sencillo. Vamos a la parte de lo que es su diseño, que no es muy complejo, es muy solamente aplicar la parte de, si quieren, con Key McCluskey, pero generalmente lo que es Carnot. Tenemos un decodificador en este caso de 1 a n, como ven en este caso. Vean la entrada acá que tenemos, permítanme, la parte está un poco lenta acá la parte señales, permítanme esta parte. Tenemos esta entrada, que es la tabla de verdad que tenemos del decodificador. Cuando se les indica los ejercicios para cuando tengan que realizar el diseño de decodificadores, tenemos la entrada, que esto indica la cantidad de bits que tenemos que hacer la decodificación. Recuerden muy bien, esta parte es un código. Debe indicarse si es un código binario, si es código Gray, exceso 3, un código BCD. Entonces, cuando se les dé los ejercicios, la parte de ingreso de la tabla de verdad es un código y la segunda parte es una representación de ese código, no es un código en sí. Pues en este caso solamente tenemos un decodificador de 1 de n, que significa que solamente una de las salidas va a estar activa a cada combinación del código respectivo. Permítame un momento para admitir a su compañero. Son varios. Ok. Tenemos entonces esta parte. No sé si hasta aquí alguna consulta. Esta parte inicial, como les había indicado, solamente es una representación de lo que es el código respectivo. Tenemos acá, como les había indicado, la parte de ingreso del código y la salida, que no es código, es una representación. En otras palabras, solamente para una combinación de cada uno de los números, que en este caso es en código binario 0001, 10 y 11, tenemos solamente una sola salida activa a la vez. Si lo vemos de otra manera, ¿cómo lo verían? A ver, vamos a esta parte.
¿Cómo varía en esta parte? Acá. Estas dos entraditas solamente. Está en código, está en primera forma canónica, segunda forma canónica, ¿en cuál representación? Aló, ¿se escucha? ¿Cuál forma, Inge? Disculpe. Cualquiera de las formas que hemos visto. Recuerden bien las representaciones de formas canónicas. ¿Se acuerdan muy bien esa parte? ¿Sí? Lo que está en rojo. Si les daría a lo que está en lo que es A, las variables de entrada, y S, la variable de salida, solamente lo que está en rojo, ¿en qué representación y qué forma canónica estaría? No se Adelante. ve rojo, Inge, es color amarillo, lo que ¿El lo cuadro siento. rojo no se ve? No se ve el cuadro rojo, Inge. No se ve el cuadro rojo. Permítame, algo está mal entonces acá. Entonces vamos así. Permítanme, ¿qué más? Se ha trazado acá. Hay varios, ¿qué ha pasado? Ok. Tenemos esta parte, lo que está en azul. Ya, esa parte esperamos que se ve acá. Lo que es A sub 1 y A sub 0, que es la entrada del... La forma es lo que es la parte de entrada de las variables A1 y A sub 0. Y tenemos S sub 3 como una salida de la función. Entonces esto sería la entrada y esto sería el valor de la función. ¿En qué forma estaría esta forma canónica? Olvídense de S2, S sub 0 y hasta S sub 0. A una de las salidas y las entradas. ¿Están ahí o no están? En su segunda forma, Hola, hola. Inge. ¿Y cómo estaría representada? De manera binaria. ¿No recuerden bien cómo hacíamos la parte de representación de lo que es una función de manera binaria, que era parte de su examen? Algunos espero que no sean los que estaba un poco mal la respuesta, lo han puesto como si fuera una función entre paréntesis, toda la función binaria. La representación binaria era lo que es las variables que intervienen en la función, hacer la parte de lo que es tabla de verdad 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1 si son dos variables, y donde esté presente la función 1, 1, si es primera forma canónica. Si es segunda forma canónica, un 0 donde esté presente la función. ¿De acuerdo? Esa era la respuesta así sencilla que tenían que hacer en el examen. Lo vamos a ver cuando lo solucionemos. Entonces, esta manera es, tenemos acá las entradas y tenemos acá una salida, que es, recuerden bien, como máximo tenemos 2n, tenemos n sería 2, y las salidas serían 4 como máximo, pueden ser menos, y los demás van a ser fibolianos. En este caso tenemos las 4 salidas representadas. Más fácil, para no equivocarse en una función más grande, colocar en una diagonal todos los unos. Y así está seguro de que en un 1 tiene cada una de las combinaciones. Inge, no se le escuchaba lo que menciona antes. Aló, sí, mil disculpas, estamos más admitiendo a los que estaban en este momento ingresando a la clase. Aló, ahora sí. Sí, Inge, ahora sí se le escucha. Ahora sí, por favor, mil disculpas, estamos aquí admitiendo, vamos a apretar otra cosa.
Entonces continuaremos con esta parte de lo que es decodificadores. Explicamos bien esta parte, la segunda, lo que son los demás MSIs. Y función que sale del Carnot. Nuevamente, para los que no se ha cortado la comunicación, tenemos un decodificador, dijimos, tiene n entradas y 2 n salidas. En este caso, siempre dijimos en la parte de lo que es ahí el decodificador, esto es código siempre a la entrada y su salida no es código. Y como máximo tenemos 2 n salidas. Estamos viendo aquí un ejemplo, el decodificador de 1 de n, que así se los ven los textos. Tenemos 2 entradas, vamos a tener 4 salidas como máximo. Y solo tenemos una salida activa para cada una de las combinaciones. En este caso es binario, 00, 01, 10 y 11. Tenemos acá, por ejemplo, lo que está en amarillo. Esta es la entrada que hacíamos para la parte de Carnot. Igual que en un decodificador tenemos 2n cubículos. Entonces vamos a tener 2 a la n, que sería 2 a la 2, 4 cubículos. Tenemos aquí los 4 cubículos. Para ese sub 0, ¿dónde está el 1? En este caso lo estamos viendo como primera forma canónica. El 1 está en 0, 0. En 0, 0 ponemos un 1 y en los demás colocamos un 1 en 0, 0 y ceros en las demás casillas. En este caso, como les había indicado anteriormente, siempre se tiene esto de manera que los circuitos, cuando ya se hacen de manera general para sistemas que ustedes van a realizar, codificadores, decodificadores, transcodificadores para lo que es el proyecto de la calculadora, no son tan complejos. Solamente sube la complejidad con el tamaño de las variables. En este caso, como ven, el grupo que van a realizar acá, ¿cuál es? Este pequeño que ven acá. Y acá tenemos la función. ¿Cuál sería la función? A sub 0 negado por A sub 1 negado, como ven acá. Esto sería para S sub 0. Si hacemos para S sub 1, S sub 2, S sub 3, acá tenemos las respectivas funciones que va a salir del Carnot respectivo. ¿Alguna duda que tengan en este caso para la parte de lo que es el decodificador? O consultas. Aló. ¿Está todo claro? Sí, Inge, todo claro. Todo claro. No es muy complejo. Sí, no es tan complejo esta parte. Yo creo que no van a tener mucho problema. Como les dije, esto y lo que son circuitos aritméticos, saben el resultado que van a sacar. Aquí me va a interesar que hagan bien la parte, en especial esto. La parte de lo que es la tabla de verdad, realizar correctamente lo que es el Carnot y la función. ¿Sí? Vean los pasos que son muy cortos, no son muy largos en la parte de procedimiento. Veamos la parte de lo mismo de codificadores. Esto sí deben conocer, ¿no? La parte, han utilizado alguna vez la parte de decos de 7 segmentos. No diseños, sí, pero sí lo han utilizado en algún proyecto. Pues en electrónica o cualquier otra materia o algún seminario. Vean en este caso, esto es, ya no tenemos solamente una salida activa, tenemos varias salidas activas. Por ejemplo, tenemos este ejemplo que es un decodificador de 7 segmentos, cátodo común, código exceso 3. Entonces, con esta parte ya me están indicando qué código debo utilizar. Saben que es un deco, esto es a la entrada. A la entrada tenemos 4 variables, a menos que se les indique que sea de 2 dígitos, 3 dígitos. En este caso, ustedes van a tomar siempre el menor dígito y los decos están diseñados siempre para un solo dígito y así colocarlos en serie. Tenemos aquí ABCD, se coloca la parte de lo que es la codificación de solamente de 0 a 9, lo que es el código BCD de exceso 3, y las salidas respectivas. Esto ya está normalizado, saben ustedes muy bien. El segmento de la parte superior de lo que es el display siempre está codificado con A o con A minúscula, luego está el B, C, D, E, F y G, los segmentos. Y si tuviera punto, un DP pequeño, un H.
que se los tiene en la parte de lo que es los 7 segmentos, pero esa parte no está normalizado, solamente los segmentos que tenemos en la parte de lo que es los segmentos que van a visualizar el número respectivo. ¿Qué es cátodo común? ¿Si recuerdan ustedes? El que quiera alza la mano y me responde. Negativo, ¿no? ¿A qué te refieres negativo? Cuando tenemos una fuente de tensión, por ejemplo. Cátodo común. Sí, sería el negativo, ¿no? Sí, sí. Sí, pero ¿a qué te refieres cátodo? Alguien le digo, a ver, utiliza un cátodo común. ¿A qué se refiere? Negativo, le dices, sí, pero ¿qué va a hacer él? Sería una salida negada. Pero no. A ver, algo más claro. Está muy bien, pero algo más, falta complementar algo más. En otras palabras, ¿qué conectarías en este display de 7 segmentos y te dicen que es cátodo común? Inge, sería que todos los cátodos están conectados a un mismo pin, a una misma salida, o algo así, si no estoy mal. A una misma salida. A ver, primero, ¿quién ha sido el que ha participado? Número de grupo. Número 6, Inge. El segundo. Grupo 11, Inge. Y si son varios, me indican su apellido más en el grupo. Son únicos, ¿no? Somos dos en mi grupo, Inge. Sí, apellido. Umiri y Franco Ticona. Callejas. Ya. Pero un Miris el que ha respondido, eres tú. Sí, sí, sí. Ok. Bueno, sí, solamente como recuerdo para ustedes, cuando nos indican cátodo común, como dijeron sus compañeros, en realidad en el fondo, ¿qué son estos? Son diodos emisores de luz, son LEDs. Entonces tienen un cátodo y un ánodo. Lo que dijo su segundo compañero, todos estos segmentos están cortocircuitados, lo que es el cátodo común, y solamente tienen una sola salida en el display. Entonces, para encender un LED y tengo todos los cátodos común, ¿con qué enciendo? ¿Con un 1 o con un 0? ¿No es claro? ¿Con BCC o con tierra enciendo? Complementarlo bien tu respuesta, el número 11, Umiri, el número 6, perdón, grupo 6. Sí, sí, sería con tierra, ¿no? Porque es cátodo común. Y con eso enciendo un LED, uno de los segmentos. ¿Sí? Tendría que estar conectado, ¿no? Para que encienda y para que el circuito esté... Claro, lo conectamos a tierra. Ahora, ¿cómo enciendo la parte de lo que es ese segmento? ¿Tengo que darle tierra o tengo que darle BCC? A veces sí, obviamente. Eso es, adelante, bien. Sí está complementado mejor tu participación. Entonces, y aquí ven, de esa manera es como se va a llenar esta tabla de verdad. Ya no es como en el otro, en una sola diagonal ponemos unos unos y los demás ceros. Por ejemplo, yo quiero encender aquí el número 0, que corresponde a la combinación 0011 en exceso 3. ¿Debo encender qué? A, B, C, D, E y F, para que aquí se visualice el número 0. Y debe estar apagado G. Y como ven acá, en la tabla de verdad, en el A, el B, el C, hasta el F, tenemos un 1. Entonces, con eso garantizamos que con esta combinación en el 0011 vamos a tener en el display de 7 segmentos visualizado el número 0. El G lo estamos apagando, si no sería el número 8. Y el H aleatoriamente estamos poniendo 101010. Como dijimos, no está normalizado, pero dependiendo ya del proyecto, hay un momento que debo encender el punto y en unos momentos que tal vez no debo encender el punto. Entonces va a depender mucho del sistema o del problema que se esté planteando. Para el número 8, que es el más complejo, tampoco es el más complejo, ¿qué debo hacer? Debo encender todos los LEDs. Entonces acá todos están encendidos y vamos a tener acá el número 8. De esa manera llenamos acá la parte de salida, en este caso de un decodificador de 7 segmentos.
Se les pide otro código, ¿va a cambiar la salida? ¿Aló? Que quiera No, participa, no, me dice, no cambia. Entonces, si los pido, grupo 6 otra vez, ¿no? sí, sí, no Uy, cambiaría. ok. No, noten, no va a cambiar. Si les pido acá un Aiken, les pido un binario, un Gray, esta combinación va a ser la misma. Si lo hicieron bien la primera vez, esta va a ser la misma salida para cualquier otro ejercicio que tenga 7 segmentos y cátodo común. Y ánodo común, ¿qué es? Cambiaría. El que quiera, me indica. O alza la mano. En ánodo común, ¿qué cambiaría? Si este mismo ejercicio ya lo tienen resuelto, como una segunda pregunta indica de que deben hacer el anterior ejercicio. Inge, Adelante. ¿se cortocircuitarían los positivos? Ya, eso va a venir en el sistema ya. ¿Y qué cambiaría? ¿Qué en la tabla de verdad? ¿Qué va a cambiar acá? ¿O no cambia nada? Como en la anterior pregunta. Creo que se Creo, negarían. sí, Inge. Sí, se negarían. ¿Quién, quién estaba con la palabra? Lo ha ayudado su compañero. ¿Quién respondió? Cristian, ¿no? Grupo 11. ¿O no? Grupo 20 también. Ok. Entonces, si este mismo ejercicio se realiza con ánodo común, como indican sus compañeros, esta tabla de verdad de salida que tenemos acá, desde A hasta G, eso no importa si en este momento en la parte de resolución de este problema, tendríamos que negar y cambiar todo lo que son unos por ceros y ceros por unos. Es lo único que cambiaría acá. Y es las únicas dos combinaciones que van a tener para la parte de solución de este tipo de problemas, que es un decodificador de 7 segmentos. En este caso se trata igual como el anterior ejercicio. Tenemos esto, la parte de entrada, que son 4 variables, mi Carnot va a ser de 16 cubículos, y cada una de las salidas representa una función. Tenemos entonces, en primera forma canónica, el segmento A. En este caso, en 0011 tenemos un 1. Por ejemplo, en el 1100 tenemos otro 1. Esto debemos llevarlo a un Carnot directamente, donde esté presente el min término, recuerden, un 0, y donde está ausente, perdón, un 1, donde está ausente un 0. Y en este caso estamos llevando acá, si ven, no sé si se nota, que está un 0 en la combinación 0000, 0001, 0010 y las combinaciones que están después de 1100. Recuerden bien que vimos la parte de lo que son fibolianos. Si se les pide con exactitud, esta parte anótense muy bien, cuando se les pide exactitud, los fibolianos siempre van a valer 0. En este caso están con 0. Si no se los indica nada, ustedes colocan, como ven, no está definido para todos los términos, solamente del 0 al 9, en este caso de 0011 hasta 1100, y los demás 3 antes y 3 después de estos códigos son fibolianos. Entonces podrían colocar acá fibolianos y reducir un poco más lo que es la función de salida. Una vez que tengan los unos, hacen los grupos como han aprendido a hacer en la parte de Carnot y hacer la representación respectiva de la función. ¿Alguien que quiera conversar, decir algo? No, nada. Esta parte entonces hace la parte de lo que es para el segmento A. Como prácticas para el día de mañana me lo entregan solamente de este mismo ejercicio. Háganmelo la parte, en este caso solamente sería hacer el Carnot, del B hasta el H. ¿Alguna consulta de la parte de decodificador de 7 segmentos? Como ven, de aquí en adelante la parte solamente es hacer correctamente lo que es la tabla de verdad del ejercicio, llevar de ahí a lo que es el Carnot respectivo y hacer la parte de simplificación. Y si se les pide y les requiere el diagrama circuital.
De hecho, la captura respectiva para que Desde el tengan B para su hasta el H, ejercicio. ¿no, Inge? Sí, porque ahí está el A. En otras palabras, ¿qué es hacer esto? Hacer Carnot, otra vez. Y hacer el diagrama circuital, obviamente, para ver cómo es el diseño de este diagrama que estamos viendo en este momento, del decodificador. O sea que en la foto hagan la captura respectiva. Ya está ahí. La puedo seguir, ¿no? Ok. Veamos la parte del codificador. El codificador es solamente lo contrario de lo que es el deco. Tenemos 2 en entradas y tenemos en salidas. Y algo más sencillo de recordar, no es código a la entrada y es código a la salida. Tenemos como máximo, dijimos, 2n y la salida va a ser n. Y esto lo vamos a ver mejor ahora un poco más rápido con un ejercicio. Por ejemplo, dice acá, diseñar un codificador de 4 a 2 líneas en binario natural. Siempre se va a hacer bien explícito esta parte, a menos que si no está explícito, como dije, la pregunta es bien abierta, utilicen cualquier código ustedes y las entradas se pueden poner ustedes. Pero en este caso realmente se les da bien explícita y bien clara lo que es la pregunta. Por ejemplo, me indica aquí que son, sí, alguien que quiera... en este caso me piden 2 salidas con 4 entradas. Entonces la parte de lo que es mi Carnot, ¿qué va a hacer? Cuando yo voy a realizar esta parte, voy a tener una entrada de 4 variables, es lo que me está indicando, y tengo 2 variables de salida. Estoy en binario natural. En binario natural, 2 líneas que me indican que es el 00, 01, 10 y 11, son 2 combinaciones. Y al revés que lo que tenía en un decodificador. En el codificador, vean la entrada cómo es, solamente una está activa a la vez. ¿Qué pasa si tuviera, por ejemplo, para un número normal, varios tienen que ser un decodificador, recuerdo, para un codificador, para sus proyectos, un número necesito 4 bits por lo menos de salida. ¿Cuántos serían mis entradas? A ver, el que quiera me ayuda y con él terminamos este ejercicio. Alce la mano el que quiera participar. El que quiera. Si no lo hacemos, yo lo hago con mi persona, solamente esto. Pues vamos. Entonces tenemos acá, por ejemplo, 2 y a la entrada tenemos 2 a la n, que son 4. Si tuviera aquí 4, como es lo mínimo que necesito en un proyecto, voy a necesitar acá 16 entradas. Y 16 entradas, imagínense cuánto es el Carnot. Son 65.536 cubículos y eso van a tardar, aunque se traigan hechos, es muy grande para poder realizarlo en clase o en la parte de diseño. Se hace de otra manera más sencilla lo que es el diseño de este tipo de codificadores. Bueno, se les recomienda, si quieren usar Carnot, utilicen Carnot. Pero en este caso, vean cómo se hace la parte de lo que es el diseño. Para el A1, vemos en la salida dónde están los unos, dónde se activa la señal. Son en los 2 últimos combinaciones. En las 2 primeras son 0 y en estas 2 últimas son 1. En el tercero tenemos este 1 y vemos que 1 lo activa en la entrada. Vamos a la entrada. La entrada que la activa es, vemos en la parte superior, este 1 es S2 y en la función coloco S2. Coloco más porque todavía tengo un 1 más a la salida. Tengo en la cuarta combinación otro 1. Veo que 1 lo activa. Voy a la entrada y este 1 es activado en S3. Y tengo la segunda entrada que es S3 A1. ¿Cuál es la función? Va a ser S2 más S3. El diseño es mucho más sencillo en este caso. Con Carnot va a salir lo mismo, pero como les dije, cuando se les dan variables un poquito más grandes, no es muy grande, imagínense 4 variables a la salida, se hace 64 casas de cubículos. Es muy grande para que ustedes puedan dibujarlo y hacer la parte de lo que es el diseño. Y peor traerlo el Carnot dibujado, van a más tardar en la parte de dibujo del Carnot. Vean para sub 0, el 1 que se activa a la salida es el segundo.
Entonces voy a la entrada, que uno es lo que hace que genere este uno de salida, y es la tercera variable, si vemos de izquierda a derecha, y es el S1, más la cuarta combinación tenemos un 1 a la salida en A sub 0, y ese está activado por S sub 3. Entonces A sub 0 va a ser S1 más S sub 3. No sé si tienen alguna consulta en la parte de diseño, pero ya este es sin Carnot. Esto va a ser directamente de la tabla de verdad. Van a sacar la función de lo que es este codificador de 4 a 2 líneas de salida. Consultas. Sigamos. La parte del transcodificador. Tenemos ya de los otros dos, código a la entrada y código a la salida. Ya no tenemos una relación como teníamos en los anteriores, tanto en el codificador y en el decodificador, de N a 2N y de 2N a N. En este caso tenemos M bits de entrada y N bits de salida. Esto varía mucho de acuerdo a la codificación que se les va a pedir parte de lo que es el ejercicio. En este caso tenemos este ejemplo que dice realizar un transcodificador de binario a gray de 2 bits. Entonces 2 bits, lo que es en binario no hay ningún problema, porque me dan la salida gray nomás en 2 bits. Son con 2 bits que puedo en la parte de codificación, en la parte de lo que es ingreso, que es en gray. Entonces, si alguien que quiera participar, no sé, su micrófono está abierto. Tenemos entonces 2 bits que se tiene tanto a la entrada como a la salida. Si yo quiero, por decir, un exceso 3, sea la entrada o sea la salida, me va a cambiar a cuatro variables. Saben muy bien que las variables se respetan en lo que es un código BCD. Y el binario o en gray, dependiendo de la cantidad de combinaciones que yo tenga, voy a tener una cantidad de bits respectivas. Pero en cambio, en un BCD, si quiero de 0 a 9, sí necesito la cantidad de bits que me indica el BCD respectivo. En exceso 3, en este caso, 4 bits, aunque sea solamente de un solo número. Tenemos aquí la parte de entrada y la parte de salida. Y como ven, si yo les indico esta parte es un Carnot y hagan la parte de reducción, no les digo si identifíquenme si es transcodificador, decodificador, directamente saben que esta parte inicial que está en azul es entrada, tengo 2 bits, entonces mi Carnot son de 4, y cada una de estas columnas, que es G1 y G sub 0, es la salida respectiva. Entonces tengo 2 Carnots de 4 cubículos cada uno. Uno para G sub 0 y uno para G sub 1. Entonces, una vez realizado esta tabla de verdad, tenemos que llevar los unos respectivos al Carnot. En este caso, G sub 0 está en 0, 1 y en 1, 0. Como vemos acá. Y en el otro tenemos en 1, 0 y 1, 1. Y hacemos la parte de reducción respectiva y tenemos acá las funciones de G sub 0 y G sub 1. Que esto lo pueden dejar así, que lo puedan colocar esto en XOR, no hay ningún problema. También el resultado está correcto. Igual que en el examen, varios me han dejado así, cuando está negado o doblemente negado lo han puesto y los que lo han desarrollado, de igual manera se los ha calificado correctamente a ambas respuestas. No sé si alguna duda en lo que es el transcodificador. Vean en este caso y en los anteriores, y los posteriores igual, que hagan bien esta parte de lo que es la tabla de verdad, lo demás solamente es realizar correctamente el Carnot respectivo. Y acá también pueden traerse los Carnot ya realizados para que no tengan problemas en la parte de lo que es tiempo en especial. Dudas y consultas hasta acá. Vamos. Permítanme un segundo. Comenta algunas dudas que tengan. No, Inge, pero creo que cuando Muy, lo explica no sí, se mueve el mouse. Tal vez estará moviendo su mouse, pero en la pantalla no se ve muy su mouse. rápido. A ver, vamos a tratar de colocar de otra manera. Permítanme esto. Eso, por favor, a ver si indíquenme para verificar qué es lo que está pasando. Si no, yo estoy asumiendo de que de que todo está muy bien, ¿o no?
porque tengo acá el apuntador, pero creo que vamos que reinicie todo, pero Ahora sí se vamos ve, a tardar ahora unos sí 10 se minutos. ve su mouse, Inge. Ahora, ahora sí, porque antes tenía tenía la parte de lo que es mi pizarra, pero creo que no está, me dijeron que no se ve, ¿no? A ver, permítame otra vez, me dicen si se ve algo. Está en rojo lo que es el diagramita. Se nota que está en rojo, en un cuadro rojo. No, está en un cuadro blanco, Inge. Solo se ve su mouse, sí se ve su mouse, pero no se ve en rojo Entonces el diagrama. continuaremos con eso. Sí, vamos a tardar un poco en reiniciar el equipo para la parte de lo que es el apuntador. No sé, supongo que se ha desactivado. Pero se ve ahora el mouse, Sí, Inge, ahora sí se ve el mouse, el cursor, por lo menos. el cursor. Vemos la parte, vamos con la parte de lo que es el multiplexor. ¿Para qué me sirve el multiplexor? Esta parte más es que complementario con el DeMux, como se lo conoce al multiplexor como MUX, en la parte de comunicación. En la parte de lo que es el MUX, verifiquen las anteriores diapositivas que hemos llevado. Tiene 2N, 2 a la N entradas, tiene N selectores, se está añadiendo esto más en lo que es este dispositivo, y solamente tiene una salida. Entonces parece mucho, mucho, mucho a la parte del codificador, pero un poco su salida ya no es esta, ¿no? Este es un selector. Sus entradas son estas de sub 0 hasta de sub 3 y su única salida es F. ¿Qué hace el selector? El selector solamente indica con un código de manera digital si la salida de sub 0 se conecta a F. En otras palabras, si yo coloco, por así decir, esto es binario, siempre este selector va a ser un código. Si fuera binario en 0, 0, se va a conectar de 0 a F. En 0, 1 se va a conectar de 1 a F. En 1, 0 de 2 a F y en 1, 1 se va a conectar de 3 a F. Entonces, esto hace de que una de las salidas se conecte a la vez a F. Entonces, este es un multiplexor. ¿En qué nos ayuda bastante esto? Antes, en la parte de conexión celulares, la parte de lo que son diferentes tipos de conexiones que se realizaban, se hacían punto a punto. Es decir, si teníamos 4 entradas y 4 salidas, o más fácil, 4 personas que viven en el Alto con 4 personas en Cota a Cota. Entonces, ¿qué hacían? Un cable que iba desde la persona 1 hasta la persona 1 que está en Cota a Cota. Y de esa persona también tenía que salir 3 cables más para las otras 3 personas. Imagínense cuánto cableado. Solamente de no sé cuántos kilómetros tenemos desde Cota a Cota hasta el Alto. Y de la persona 2 del Alto, de igual manera, tenían que salir 4 cables. De la persona 3 y 4, 4 cables. Son 16 cables que tienen que ir desde el Alto hasta Cota a Cota a cada una de las personas para que podamos hacer la parte de comunicación o transferencia de datos. ¿Qué pasa con la parte de un MUX? Si estos estarían en la parte del Alto, de 1 hasta de 3, ya no necesitaríamos 16 cables, solamente un cable que va a ir hasta lo que es Cota a Cota. Y con la parte de los selectores hacíamos la selección de qué persona se conecta a la parte de transmisión. Y la parte de recepción, podemos saltar un momento para la explicación, hacíamos con un DeMux. Digamos que esta parte es de Cota a Cota. Llegamos entonces con el cable hasta Cota a Cota y con el selector indicábamos qué entrada, en este caso con el DeMux, a qué salida se conecta. Y yo quería conectarme en Cota a Cota con la persona F sub 0. Entonces yo colocaba 0, 0 y entonces la entrada D se conectaba a F sub 0. Y ahí estaban conectadas aquí F sub 0, dependiendo qué código haya puesto a la entrada con la persona que está en el Alto. Solamente tendría que llevar un cable desde el Alto hasta Cota a Cota, ya no 16 cables. Entonces es un ahorro bastante en la parte de lo que es hardware. Y en los costos también baja bastante. Y esto es la parte básica de lo que utilizan ustedes en lo que es también los celulares. La parte de las diferentes células que ven en las casas para la parte de transmisión de señal son de igual manera MUX y DeMux digitales para que puedan hacer la conexión, porque también es muy costoso, aunque sea MUX, DeMux ahorra bastante, pero también estos equipos son costosos en la parte de instalación. Tenemos entonces una ventaja y desventaja. Y otra desventaja de la parte de lo que son MUX y DeMux, como ven, solamente una de las personas va a estar conectado a la entrada
y una de las personas va a estar conectado a la salida. No están simultáneamente los 4 conectados, porque solamente el código me hace que conecte uno de ellos al cable de conexión que está en el otro extremo. Veamos la parte entonces de cómo se hace el diseño. Tampoco es muy complejo y lo vamos a hacer igual directo para no agrandar mucho el Carnot. En este caso igual se va a agrandar bastante en la parte de lo que es el Carnot. Veamos la parte del multiplexor. Veamos este multiplexor. Dice, en el ejemplo tenemos un MUX selector binario de 2 bits. Es suficiente que me digan que sea un selector binario de 2 bits, ya sé, que la salida es una sola. Y la entrada, tengo 4 combinaciones a 2 bits en el selector binario. Es para hacer la parte de diseño, ya no colocamos, como ven acá, la entrada. La entrada tenemos 4 entradas, de D sub 0 a D sub 3. Pueden hacerlo con Carnot, no hay ningún problema, pero vamos a hacerlo un poco más directo, la parte de implementación de lo que es el circuito, primero la función, luego el circuito. Se coloca acá la parte de lo que son los selectores, S sub 0 y S sub 1, como ustedes quieran, o A y B, pero tengan en cuenta que este es el selector. El selector tenemos entonces en código binario 00, 01, 10 y 11. Y la salida, la F, tenemos que en 00, recuerden que era el concepto, se va a conectar D sub 0, D sub 1, D sub 3 y D sub 0, 2 y 3 respectivamente. Y la parte de lo que es la función, cómo realizamos. Vean la función, solamente es una sola salida. Tenemos D sub 0, aquí está el D sub 0, la salida, y vean la combinación, cómo está la combinación, en qué combinación sale. Si ven, está S sub 1 y S sub 0, pero ambos están con 0. Y si ven en la función, aquí está S sub 1 y S sub 0, ambos negados. Más, quiero la salida de 1. Entonces tengo la salida de 1. ¿En qué combinación de las entradas? S sub 1 negado, y vean, S sub 0 sin negar. Y aquí está la función. El D2, ¿en qué momento va a salir de lo que es el MUX? Tenemos cuando S sub 1 sea 1 y S sub 0 sea 0. Y vean en la función acá, representa eso. D sub 2 va a salir cuando S sub 1 sea sin negar y S sub 0 sea negado. Y el último, S sub 3, va a salir cuando las dos variables de ingresos no estén sin negar. Y ven acá la función, está S sub 3 y están las dos variables de ingreso sin negar. De esta manera pueden usarlo si quieren como sigue el Carnot, pero les recomiendo que hagan de esta manera más directa el diseño de lo que es un multiplexor. Colocar en la tabla de verdad ya no las variables de entrada, directamente son los selectores, y en la salida las funciones ya no colocar 1 y 0. Aquí van las variables de ingreso de lo que es el multiplexor. Y de esta tabla sacan directamente esta función. Alguna consulta en la parte de lo que es un MUX. Ninguno. Vamos entonces al DEMUX, que es de manera similar. No estamos usando Carnot, pero la tabla de verdad varía un poco. Tenemos aquí las variables de lo que es el selector, S sub 0 y S sub 1, añadiendo lo que es la entrada. Recuerden que en el DEMUX solamente tenemos una entrada, que es el D. Y nos interesa cuando está en 1, no en 0. Entonces los demás van a ser fibolianos para nosotros, no hay ningún problema. Solo nos interesa la que está en 1. Y las salidas, al igual que lo que es el decodificador, en una diagonal tenemos los unos respectivos, en F sub 0 hasta F sub 3. Entonces, F sub 0, ¿cómo sacábamos? Aquí tenemos F sub 0. Tenemos en qué combinación. D está en 1, entonces D sin negar. S sub 1 está en 0, S sub 1 negado. S sub 0 está en 0 y en la función va a ir S sub 0 negado. Y como tenemos es decir, varias salidas, la función ya no está en una sola, sino la dividimos en 4 salidas. F sub 1, ven acá, ¿dónde está F sub 1? El 1, en la segunda fila.
Y la segunda fila, ¿qué combinación tenemos? D1, entonces tenemos D1 sin negar, S sub 1, 0, S sub 1 negado, y S sub 0, 1, S sub 0 sin negar en la función. De igual forma sacamos para F sub 2 y F sub 3, de manera directa. Esto lo van a hacer, bueno, se los recomienda que hagan de esta manera, es más fácil y sencillo el diseño. Pueden, los que quieran, como les digo, pueden hacer el Encarnot un poquito más grande. Cuando subamos las variables a 4, imagínense, va a crecer un poquito más en la parte del multiplexor. Es igual que en lo que es el codificador. Tenemos 4 salidas, 16 entradas y 65 o 64 K de cubículos. Es grande. Y de esta manera se hace más compacta y más fácil el diseño. Hasta acá no sé si tuvieran alguna consulta o dudas. Más en el diseño. Ahora, seguimos. Este es el comparador, es otro MSI que se utiliza bastante, varios van a utilizar, por ejemplo, de la chapa, en la parte de lo que es comparación, también el proyecto del ascensor, y varios que están utilizando el semáforo. De igual manera, van a estar el comparador, que si no me equivoco es el 7485. Ese es un chip de 4 bits, y tranquilamente lo pueden usar cualquiera de ustedes en el proyecto. No es necesario que hagan el diseño respectivo. Para el binario existe, pero para otros códigos no tienen en el mercado todos los MSI que hemos visto hasta el momento. Sí, se tiene para lo que es un binario normal, el 8421. Tenemos la parte del comparador, en la cual siempre vamos a tener 2 números de ingreso y 3 salidas, en la cual tenemos uno que sea menor, es decir, un número sea menor al otro número, en este caso A menor que B, otra salida que va a dar la igualdad, A igual que B, y el otro, el A mayor que B. En este caso tenemos un pequeño ejemplo acá en la parte inferior, tenemos 2 entradas, el cual hacemos todo lo que son las combinaciones 00, 01, 10 y 11. 00 son iguales, sí, entonces donde tengo la igualdad coloco un 1 y en los demás 0, porque no me pueden dar, es decir, 2 resultados o 3 resultados simultáneamente. O es mayor, o es igual, o es menor. Para 0, 1 tenemos que el valor es menor. 0 es menor que 1, entonces colocamos un 1 en menor y en los demás 0. En 1, 0, 1 es mayor que 0, entonces en la parte de mayor tenemos un 1 y en los demás 0. En la parte de igualdad, que es 1, 1, vamos a tener un 1 también acá, y en los demás vamos a tener un 0. Esto llevamos a Carnot y vamos a tener las funciones que tenemos en la parte inferior. Un X NOR, A por B negado y A negado por B. Generalmente esto es más, no es muy complejo en la parte de diseño, son unos circuitos muy fáciles de diseñar en la parte de lo que es el comparador. Veamos la parte de detector de paridad. Antes, no sé si tenían una consulta. ¿Alguna duda? O si se va a la pantalla o algo me indican, por favor. Estamos conectados todavía. Sin ninguna pregunta. Ok, gracias. Vamos a la parte entonces, y con esto podemos descansar el día de hoy para que no sea muy pesado. Prefiero estar la siguiente semana supongo que vamos a estar en aula en Cotacota. La parte de lo que son detectores de paridad. Esta parte hay 2 opciones, pero les vamos a explicar y sugerir que hagan la parte más concreta y sencilla de hacer el diseño de detección de paridad. Recuerdan que era paridad. Colocar, digamos, si era par, colocar un 1 o un 0 para que la cantidad de unos sea par en el código respectivo. Si es impar, colocar un 1 o un 0 para que la cantidad de unos también sea impar en lo que es el código respectivo. Entonces tenemos un transmisor y un receptor, mandamos un código respectivo. Acá nosotros primero vamos a diseñar lo que es el generador de paridad. Una vez diseñado el generador de paridad, mandamos ese bit de paridad a la parte de recepción
Y en el generador, ¿qué es lo que vamos a realizar? En la parte de lo que es la detección, copiamos el circuito que tenemos acá diseñado, lo copiamos tal cual acá en el receptor, colocamos un comparador, puede ser un XOR o XNOR, dependiendo qué es lo que quieren activar ustedes, que solamente es una sola compuerta, y este conjunto va a ser el detector de paridades. Va a ser mucho más sencillo. Solo hacemos la parte del generador que copiamos en la parte del receptor y un comparador que vamos a añadir en la parte de comparar el generador del receptor con el generador del transmisor, y ese me va a dar el circuito detector de paridad, que es un poco más sencillo que estar añadiendo bits tanto a la entrada y a salida en la parte del transmisor, que se va a hacer el carnot un poco más grande. Por ejemplo, tenemos acá diseñar un detector de paridad par, de código binario de 2 bits. No sé si esperemos que se note mejor. Claro, un poco más esto. ¿Qué hacemos? Recuerden bien cómo se hacía la parte de paridad. Aquí tenemos el código binario y dice paridad par. Para la parte de paridad par, el número de unos tiene que ser incluido el bit de paridad siempre par. Aquí tenemos 0 unos, acá tenemos 2 unos, y acá tenemos 2 unos, y acá tenemos 2 unos. Entonces tenemos aquí un código par. Pero esto es el generador, no es el detector. Hacemos el carnot de la parte de lo que es el generador. Tenemos acá la respuesta, que va a ser B1 XOR B sub 0. Esto es un XOR. La parte de lo que es el diagrama circuital es este. Vean, en la parte de lo que es el transmisor. ¿Qué indicamos en la parte de hacer el detector? Copiar este mismo circuito del generador en el receptor. Vean, acá por coincidencia ha salido el mismo. Puede ser cualquier otro circuito, con ANDs, con OR, con negadores, puede haber un circuito más grande. Pero ese circuito que ustedes han generado al resolver este carnot de la parte superior, tienen que copiarlo en la parte de lo que es el receptor. Copiado el receptor, lo ponen en un XOR, en este caso su salida de lo que es del transmisor, lo que es el generadorcito, y del receptor, su generador, ambas salidas a un XOR, y este conjunto que ven acá es el detector de paridad. Entonces, en resumen, ustedes cuando se les pida la parte de detección de paridad, hagan la parte de generación, en primera instancia, del transmisor. Ese circuito que ustedes han realizado, la parte de generación, cópienlo en el receptor, el mismo circuito. Ambas salidas del transmisor y del receptor lo van a colocar como entradas a un XOR. Este no va a cambiar, siempre va a ser un XOR. Y este circuito del XOR con el circuito de lo que es el generador es el detector de paridad. ¿Dudas que tengan al respecto? En la parte de lo que es el receptorcito y detección, si tienen alguna duda. Aló, aló. Aló, aló, ¿dónde están? Ninguna duda, Inge. Ninguna duda. Entonces, me complace mucho que esté claro esta parte. En un momento se les voy a dejar un ejercicio. A ver, ustedes dirán, ¿cuál quieren? Porque tengo generado para todos estos. ¿Quieren un MUX, un demux, un comparador, un detector? ¿Sería bueno esto? O codificador, decodificador o un transcodificador. Van a tener unos 15 minutos para subirlo al Classroom, los que estén conectados, porque se les ha llegado invitación de manera personal a cada uno de ustedes. Y solamente ustedes pueden subirlo, porque también estaba viendo varios que han dado el examen, no están con proyecto, no están tampoco registrados en la clase, si no los tengo en el registro, entonces lamentablemente no se les ha calificado el examen a esas personas. A los demás sí ya tienen su calificación.
los puedo dejar un ejercicio de detección de paridad. ¿De acuerdo? Sí, está Es bien. un puntaje, listo, que van a tener unos 15 minutos. Bueno, no los voy a ver, pues, bueno, háganlo lo más consciente posible. Y va a estar habilitado, cuando apenas suba, va a estar habilitado 15 minutos para que lo puedan subir el diseño. Bueno, más circuito más, les dejaré 20 minutos. ¿De acuerdo?